Bienvenidos. Esto es Primera Llamada. Primera. Esto es Segunda Llamada. Segunda. Esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Sean todos bienvenidos. Principiamos. Hola, sean bienvenidos una vez más a una emisión de Miércoles de Chicharrón, aquí en ¿A poco no? Presentado por Jazmín Deneb y Mario Alberto. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos totalmente en vivo desde México DF. Ahora ya no es DF, es la Ciudad de México, pero bueno, totalmente en vivisísimo. En un enlace, que esto va a estar súper locochón, porque vamos a estar desde Tierras Blancas, aquí al sur de México, y pues echándonos todos un montón. Va a estar muy bueno este asunto. Mi nombre es Mario Alberto, soy cofundador de esto que se llama ¿A poco no? Y estamos ahí en la página en www.apocono.mx transmitiendo desde Facebook Live, donde ¿A poco no? Pues nos tocó con ceros en lugar de con O, pero bueno, ya ni modo. Totalmente envivisísimo, miércoles de Chicharrón, porque hoy día es miércoles, no es jueves ni martes. Y pues los goles que siempre me aviento antes de todas estas cosas es recordarles por favor que dentro de las personas que estamos colaborando ahí o participando con algunas personitas está la MAT, Comunicación de la Ciencia, que es
una página hermana de que estamos ahí transmitiendo totalmente en vivísimo en este momento. Y pues ya está totalmente conformada. Esta va a ser una asociación civil de, válgase, constituida por varios chicos que estudiamos ahí el diplomado en comunicación de la ciencia en Universo, ¿no? En DGDC. Pues si gustan seguirnos en la MAT, estamos la MAT Comunicación de la Ciencia. También se pone bastante bueno el asunto con todo lo que presentamos ahí en la página y próximamente pues un montón de sorpresas, ¿no? Que esto va a estar realmente increíble. Regresemos, ahí estamos. Y nosotros, pues nosotros estamos en esto que se llama, tío, que me está saliendo lo español, que esto que se llama miércoles de chicharrón. Y pues el miércoles de chicharrón. Ah, bueno, y tenemos también impresión 3D, nada más que empezamos desde el lunes y va a ser en la Sedatu, así que va a estar como que muy encerrado. Yo creo que no van a dejar entrar muchas personas, bueno, nadie. Pero ahí vamos a andar en lo de la impresión 3D, promocionando esto que nos están ayudando. Agradecemos, realmente ha sido muy grato encontrar a gente que va donde luego estamos vendiendo los productos de 3D y preguntarnos, ¿no? Acerca de los miércoles de chicharrón y de a poco, ¿no? Pero el día de hoy, las proteínas que degradan proteínas. La verdad, esto va a estar buenísimo. La invitada Marta Mayela Manzano Mora, todos aquellos que ya se dieron cuenta que son 4 M's, efectivamente. Y ella, maestra en ciencias, nos va a enseñar, nos va a educar. Pregúntenle acerca de todo esto como la venomicia. Pues total, hay cosas bien raras ahí de la proteína. Totalmente en vivo, así que vámonos de una vez porque si no luego me dicen que me quedo mucho tiempo. Y bueno, muchísimas gracias, les encendemos los microfonitos y me despido. Chaito. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, hoy es 25 de mayo del 2022 y ya estamos con Marta Mayela Manzano Mora. Mayela, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, bien, gracias. ¿Y tú? Bien, perdí mi oportunidad de decir buenas noches aquí, buenas tardes allá. Pues efectivamente estamos ahorita transmitiendo desde el norte del país, el centro y el sureste, entonces está padrísimo esto de la tecnología. Muchas gracias a todos por estar aquí. Les recuerdo que pueden hacer sus comentarios, dudas, dejar sus sugerencias en el chat. Estamos transmitiendo por la página de A Poco No, por la página de la MAT Comunicación, como lo mencionó hace un momento Mario, y finalmente por la página de o las páginas de Ciencias TV. A todos ellos, muchísimas gracias. Pues para empezar voy a platicar un poco sobre Mayela, que nos hace el favor de estar aquí en este chicharrón. Ella realizó la licenciatura en Biología Marina en la Universidad del Mar, en el campus de Puerto Ángel, Oaxaca, ahí en el sur del Pacífico mexicano, y posteriormente realizó la maestría en la UNAM, en este caso en el posgrado de Ciencias del Mar. Ella a lo largo de su trayectoria pues ha participado en diferentes congresos, como es el Congreso de Oceanografía Biológica, que fue en La Paz, Baja California, también en el 12º Congreso Nacional de Zoología, que se realizó en Mazunte, en el 22º Congreso Nacional de Biología en Ixtapas y Guatanejo, en el primer Congreso Europeo de Venómica, el EUBEN, que ahorita le vamos a decir que nos explique qué es eso. Esto fue en Francia y también ha estado exponiendo en el 16º Simposio de Investigación de Ciencias Biológicas que se realizó en Colombia. Entonces está padrísimo porque se conoce varios lugares de México y también del resto del mundo. Ella pertenece a la Sociedad Bioquímica de México y entre sus pasatiempos está el hacer ejercicio, el leer y el cocinar. Muchísimas gracias, como lo mencionó Marta, por estar aquí, Marta Mayela, por estar aquí. Y bueno, creo que nos vamos a un mini videito y regresamos en lo que compartes pantalla. Adelante. Listo, Marta Mayela Manzano Mora nos va a hablar sobre las proteínas que degradan proteínas. Adelante, Mayela, gracias por estar aquí. Buenas tardes.
Antes que todo, quiero agradecer la oportunidad por dar esta pequeña charla. El título de mi plática, como ya lo mencionaron, es Proteínas que degradan proteínas. Esto es porque nos enfocaremos a un tipo específico de enzimas que se encarga de esta función, las cuales son las proteasas. Pues bien, en las siguientes 3 diapositivas les daré un pequeño resumen de las características específicas de las proteasas, pero para finalmente hablar en específico de 2 tipos de enzimas y qué es lo que se trabajó con cada una para el trabajo de maestría. Pues bien, la función catalítica de estas enzimas es el rompimiento de las proteínas, más bien por parte de sus enlaces peptídicos para formar péptidos. En este esquema yo les muestro cómo la acción de la proteasa con ayuda del agua rompe el enlace peptídico que conforma las proteínas. Dejen pongo el láser. Rompen el enlace peptídico que conforman a las proteínas, dando como resultado 2 productos que van a ser los péptidos. De acuerdo a lo que es la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular, las clasificó de acuerdo con 2 criterios. El primero que tenemos para este tipo de enzimas es el sitio de acción. Como podemos ver en este esquema, aquellas que van a cortar siempre cercanas de los grupos terminales, como el grupo amino, se les llamarán aminopeptidasas, mientras que aquellas que cortan cerca del grupo carboxil se les llama carboxilpeptidasas. Sin embargo, hay algunos casos en el que estos tipos de enzimas son capaces de cortar tanto del extremo carboxil como del grupo amino, por lo que se les llama dipeptidasas. Mientras que las endopeptidasas siempre van a cortar distantes de los grupos terminales, como se observa aquí. El segundo criterio, y también muy importante y lo que generalmente se ocupa para trabajar este tipo de enzimas, es el sitio catalítico que ocupan. En este caso nosotros tenemos 4 clases, que son las metaloproteasas, serinproteasas, cisteinproteasas y aspartilproteasas. En esta plática nos vamos a enfocar en estos 2 tipos de enzimas por la presencia en venenos, que es lo que en el proyecto nos interesaba. Sin embargo, no se disminuye o no se resta importancia en este tipo de enzimas, ya que tanto las cisteinproteasas como las aspartilproteasas son las más estudiadas en los humanos, y en el caso de las aspartilproteasas tienen gran importancia porque son proteínas que ocupan gran relevancia en, por ejemplo, el cáncer de mama, o en el caso del VIH, lo cual lleva un nombre que es proteasa VIH, que es aquella que le permite al virus madurar para poder establecerse en el cuerpo humano. Entonces, bueno, ya que sabemos cada una de estas funciones, nos vamos a enfocar primero en lo que son las metaloproteasas. Perdón, antes que eso, se me estaba olvidando que les voy a mencionar un poco de la función general que tienen las proteasas y su importancia. Esto es que cuando se degradan proteínas, ya sea de humanos o de cualquier otro animal, es el punto o se convierte el punto de control de diversos procesos biológicos, como lo son la proliferación y diferenciación celular, la morfogénesis, la remodelación de tejidos, neurogénesis, reparación de heridas, coagulación e inflamación. Sin embargo, estas no son las únicas actividades que realiza este tipo de enzimas dentro de los organismos, ya que, como les había mencionado, también dependiendo del comportamiento celular, la supervivencia y la muerte de los organismos, las alteraciones que se crean en los sistemas proteolíticos subyacen o generan diferentes afecciones patológicas, como son el cáncer, en la que se ocupan las aspartilproteasas, o trastornos neurodegenerativos y enfermedades inflamatorias y cardiovasculares. Otro aspecto importante por el que se estudian este tipo de enzimas es el valor económico que recaudan, ya que del 100% total de la venta de enzimas, el 60% pertenece a las proteasas. Esto se debe a que generalmente este tipo de enzimas son ocupadas en la industria alimenticia, como lo son para la fabricación de detergentes. Muchas veces las manchas son muy difíciles de quitar de la ropa, entonces ocupan proteasas del tipo aspartil para poder degradar las manchas generadas en la ropa. Y esto es lo que ha tomado actualmente más relevancia para el uso de proteasas. También se han ocupado para la producción de bebidas, panificadoras, para poder ablandar el pan con ayuda de las otras levaduras que se ocupan,
para galleterías con la misma función de las panificadoras, como ablandadores de carne, para la clarificación de cerveza, y en biotecnología y medicina, que como lo mencioné, pues tienen implicaciones sobre todo en el cáncer y en el VIH. Ya hablando específicamente de lo que son las metaloproteasas, este tipo de enzimas requieren de un ion, en este caso es el zinc. Sin embargo, hay casos en los que también pueden utilizar manganeso, hierro o cobalto. Este tipo de enzimas utiliza el metal, que es coordinado por un mecanismo catalítico, utilizando 3 histidinas, 3 aminoácidos que son las histidinas. Este ion metálico que está dentro de esta proteína va a activar junto con la molécula, más bien va a activar la molécula de agua de modo tal que entre las dos puedan realizar el ataque nucleofílico, es decir, el rompimiento de enlace peptídico de las proteínas. Se sabe que, más bien de acuerdo con registros, las masas moleculares que se tienen registradas para este tipo de enzimas van de los 20 a los 100 kilodaltons. Y también, aunque puedes ocuparlas a un pH de 7.8, 8 u 8.5, son más activas a un pH neutro. Asimismo, estas metaloproteasas son predominantes en el veneno de serpientes, de escorpiones y de arañas. Eso no quita que si tú buscas en otro organismo no lo vas a encontrar, ya que el 5% total de las enzimas en todos los organismos pertenece a las proteasas y posiblemente podrías encontrar metaloproteasas o de cualquier otra clase perteneciente. Sin embargo, a pesar de que se ha estudiado más en estos organismos venenosos, y que son terrestres, se sabe o se ha encontrado la presencia de metaloproteasas en nidarios como lo es Palittoa caribeorum. Esto lo menciono y lo recalco ya que más adelante hablaré un poco de la búsqueda y las respuestas que nosotros tenemos ante el veneno y su presencia de estas enzimas en él. Asimismo, la acción de las metaloproteasas dentro de muchos venenos e incluso de los organismos se puede estar asociado a cuadros hemorrágicos, la producción de edema, dermonecrosis, inhibición de agregación plaquetaria y mionecrosis, muchas veces en ayuda de la siguiente clase que yo les voy a mencionar, que son las serinproteasas. Este tipo de enzimas también están registradas para venenos de organismos tanto terrestres como marinos. Sin embargo, están en una menor proporción comparadas con las metaloproteasas, que a veces pueden estar hasta un 90%, mientras que este tipo de enzimas pueden estar presentes solamente en 1% total de diferentes tipos de enzimas que se encuentran en el veneno. Las serinproteasas llevan su nombre debido a la presencia de una serina. Más allá de que tengan una triada catalítica que está formada por un residuo de aspartato, histidina y serina, esta es la encargada de realizar el ataque nucleofílico al carbonil que forma parte de las proteínas, el cual va a realizar el rompimiento del enlace peptídico. Dentro de esta triada catalítica, además de que realice el ataque nucleofílico, en el caso del aspartato tiene la función de recibir los protones de cada una de las proteínas con las que se enlaza esta enzima. Y la histidina es aquella que va a poder romper va a poder actuar con el sulfonil que se encuentra presente en las proteínas. Asimismo, para que esta proteína sea activa, necesita siempre de un cofactor, que en este caso es el calcio. Lo cual, en ausencia de hay registros de que la actividad está presente. Sin embargo, cuando tú agregas a tu enzima el cofactor, que es el calcio puede ser más activa y aumentar, por ende, la actividad de degradación de las proteínas, o más bien de los enlaces peptídicos. Las masas moleculares que se registran para este tipo de enzimas van desde 15 a 35 kilodaltons. Sin embargo, también se han encontrado masas mayores, por ejemplo, en algunas medusas, las cuales tienen una masa molecular aproximada de 40 a 50 kilodaltons. Otro aspecto importante de estas enzimas es que más del 40% de proteasas forman parte de las bacterias o microbios.
y este tipo de enzimas van a ser siempre más activas a un pH de 8 a 12, es decir, más alcalino. En este esquema que yo les muestro aquí, menciono 3 tipos de enzimas que forman parte de las serinproteasas y que son las más conocidas, como lo son la quimotripsina, la tripsina y la elastasa. Si bien estos se pueden encontrar en diferentes tejidos de los organismos, lo más destacable de este tipo de enzimas es que en humanos se producen en el páncreas y estas 3 están caracterizadas para poder desintegrar las proteínas que provienen de los alimentos, es decir, que pueden ayudar a la digestión de los alimentos en el humano. Específicamente la elastasa, que es la encargada de degradar las grasas y carbohidratos que forman parte de los alimentos, mientras que la quimotripsina y la tripsina son las encargadas de desintegrar las proteínas que forman parte de los alimentos. En color rojo, aquí les muestro la afinidad por cada una de las proteínas, en la cual la quimotripsina es más afín a romper o a acercarse a las cadenas laterales adyacentes que son posibles de romper en los estratos polipeptídicos. En el caso de la tripsina, aquí me confundí. La quimotripsina es más afín a romper los enlaces, a acercarse a los enlaces aromáticos de las proteínas, mientras que la tripsina es aquella más afín a cadenas laterales positivamente cargadas, como lo muestra en este esquema. Mientras que la elastasa siempre va a unirse a líneas cortas de la cadena y que tengan una carga neutra. Otro aspecto característico de este tipo de enzimas es que la función está asociada a ser similar a la trombina y a ser activadores de factores de 5 y 10, que forman parte importante de la cascada de coagulación. ¿Esto por qué es importante? Porque al ser activadores de la trombina, también pueden ser activadores de plaquetas. Y esto, una vez que entra en acción la serinproteasas, puede afectar el sistema de coagulación de los organismos, creando hemorragias junto con las metaloproteasas, por lo que es importante estudiar este tipo de enzimas para poder contrarrestar los efectos que tienen las proteasas en el organismo o en aquellos que se acercan al veneno de los organismos, como las serpientes que lo mencioné anteriormente, o de los milagros. Al tener información anteriormente mencionada y con los registros de la presencia de estos 2 tipos de enzimas en veneno, como lo pueden observar en esta gráfica, en esta tabla, en donde encontramos que la presencia de metaloproteasas y serinproteasas es común en los venenos de los organismos terrestres o de los organismos marinos, como lo había mencionado en diapositivas anteriores, en el que podemos encontrar en arañas como el Oxoceles laeta, en medusas, en anémonas coloniales o en serpientes. Una vez que nosotros identificamos esto y que tenemos un antecedente de que la especie Palithoa caribeorum con la que se trabajó durante la maestría tiene actividad proteolítica, nuestro trabajo era ahora identificar qué tipo de proteasas estaban presentes en este veneno, porque si bien se ha estudiado en cada una de estas especies y otras más, hay un registro de un 40% de enzimas identificadas para organismos terrestres, pero solamente un 1% para organismos marinos. Por lo que encontrar este tipo de enzimas en nidarios, que es uno de los menos estudiados para las proteasas, es un gran avance para la ciencia. Por ello, una vez con estos registros, realizamos esta metodología. De Puerto Morelos, en el Caribe mexicano, se recolectaron muestras de Palithoa caribeorum, es decir, algunas colonias u organismos que son formados por la colonia de Palithoa caribeorum. El veneno que nosotros trabajamos en la maestría está contenido en estos organelos
que son los nematocistos, los cuales son encargados de inyectar el veneno en los tejidos de la competencia o del alimento posible para Palito acariorum. Una vez que nosotros obtuvimos estos nematocistos, lo que hicimos fue pesar el organismo, más bien pesar el veneno y para poder obtenerlo, lo liofilizamos y lo conservamos para su posterior análisis. Durante cada uno de los pasos de purificación, nosotros cuantificamos la cantidad de proteína presente en cada uno de los pasos. Asimismo, para poder obtener la proteína cada vez más pura, hicimos algunos pasos de cromatografía, como lo es el intercambio catiónico, que trabaja mediante cargas, concentricones, que es ultrafiltración, sabiendo que las serinproteasas y las metaloproteasas tienen una masa mayor a 10 kilodaltons, nosotros utilizamos un filtro en el cual las que eran menores a 10 kilodaltons pasaban y, por así decirlo, se desechaban, pero se almacenaban en caso de que otra persona quisiera ocuparlas, y nosotros nos quedamos con todas las proteínas que eran mayor a 10 kilodaltons. El último paso de este proyecto fue la exclusión molecular, que es otro tipo de cromatografía en el cual se separan por los tamaños de las moléculas. Y una vez que nosotros tuvimos las fracciones de interés, en cada uno de los pasos se realizó el análisis electroforético mediante SS-Page para observar las masas moleculares de cada una de las fracciones, y por simogramas. En este caso, el simograma es útil para poder identificar la actividad proteolítica de las enzimas o de los extractos que nosotros trabajábamos, ya que nosotros usábamos el sustrato de caseína, el cual, en caso de que hubiera una enzima dentro de nuestra muestra, iba a degradar el sustrato, es decir, que iba a romper los enlaces peptídicos que conforman esta proteína, y una vez que nosotros tiñéramos, como se ve en azul, cuando destiñéramos, iba a aparecer un cuadro blanco, como lo muestra aquí. En el caso de que hubiera casos de cuadros blancos, significa que hay proteínas proteolíticas que son capaces de degradar el sustrato, lo cual nos indica que sí hay proteasas y podemos seguir con este estudio. Otro método que nosotros utilizamos fue el ENS-check, que fue igual, una detección de actividad proteolítica, pero mediante fluorescencia. Algo específico, algo útil de este tipo de kits es que identificaba metaloproteasas, serinproteasas y sulfidrilproteasas. Y a nosotros nos interesaba encontrar o metaloproteasas y serinproteasas, lo que nos hacía más fácil el trabajo, al saber ya qué tipo de proteínas nosotros teníamos en el veneno de Palito acariorum. Asimismo, ya que habíamos identificado la actividad proteolítica de nuestro veneno, también realizamos actividades para evaluar la inhibición proteolítica mediante, aunque lo repita, inhibidores específicos de proteasas. Es decir, que para el caso de las metaloproteasas utilizamos los específicos que es 1,10-fenilalanina y EDTA, mientras que para serinproteasas utilizamos TPCK y PMSF, así como el uso de iones para ver si se aumentaba la actividad proteolítica de cada una de nuestras fracciones. Por ende, nosotros utilizamos estos 4 que son para cada una de las proteasas posibles que hubiera en el veneno, como lo son cisteinproteasas o aspartil, pero nos enfocamos más a metaloproteasas, utilizando el zinc y sabiendo que el hierro podría ser un posible cofactor, como lo había mencionado en la diapositiva 4, en que a pesar de que el zinc es el que más se ocupa para metaloproteasas, también puede haber casos en donde es afín a hierro, cobalto y manganeso. Y en el caso de las serinproteasas, utilizamos como iones el calcio y el magnesio, que son específicos para este tipo de enzimas. Una vez que nosotros ya habíamos purificado todo este veneno mediante las técnicas cromatográficas y que también estuvimos identificando las masas moleculares, comparando las masas moleculares y la pureza, así como la detección de la actividad proteolítica mediante estos análisis, pasamos a identificar nuestras fracciones
mediante espectrometría de masas. ¿En dónde? Nosotros durante el proyecto de maestría encontramos 4 péptidos que provienen de 2 fracciones. Una que nombramos como P2IC.2, que proviene del intercambio catiónico, y otros 2 péptidos que se obtuvieron de la fracción P2IC.2-1, que provienen de la exclusión molecular. ¿Por qué tantos números? Porque el punto 2 significa que fue el segundo paso de purificación, que fue a través de intercambio catiónico. Y el punto 2-1 es que esta fracción que nosotros ya habíamos obtenido del penúltimo paso de purificación, la volvimos a pasar por una exclusión molecular para dejarlo, por así decirlo, más pura, en el cual se obtienen estos péptidos y también se mandan a secuenciar identificar estos péptidos por si alguna proteína o proteasa que se encontraba ahí hubiera posibilidad de que se perdiera una vez que la pasábamos por exclusión molecular. Como pueden observar, en los 4 péptidos obtenidos de cada una de las fracciones, se obtuvieron o se identificaron con metaloproteasas, alinearon con metaloproteasas. Esto es interesante porque, como pueden observar aquí, el porcentaje de cobertura es menor al 50%. En el caso de los péptidos obtenidos de la muestra de exclusión molecular, llegaron a un porcentaje de cobertura del 4%, mientras que en las de intercambio catiónico solo obtuvieron un porcentaje de cobertura del 1%. Es decir, que para explicarlo un poquito mejor, solamente esta porción de la secuencia fue alineada con las de las metaloproteasas. Y en este caso, una más pequeña que está compuesta por 8 aminoácidos fue alineada con otras metaloproteasas. Otro aspecto importante o interesante es que, como pueden observar, el péptido identificado en esta fracción que se alinea con una metaloproteasa dependiente de zinc del tipo de sintegrina, cambia por un solo aminoácido con respecto a la que se alineó con una metaloproteasa del tipo 2. Y aquí lo muestro en un recuadro rojo, que el aminoácido de adenina es cambiado por un aminoácido de glutamato. Esto es importante porque no solo cambia la alineación del tipo de metaloproteasa, sino que también puede tener otra función dentro del veneno de los organismos. Y también, como pueden observar, todas las metaloproteasas encontradas para este tipo de proteínas fueron alineadas con serpientes terrestres. Regresando al porcentaje de cobertura, como les mencioné, era menor al 50%, y esto se relacionó con 2 razones. La primera es que las proteínas que estaban presentes en cada una de las fracciones no se encuentran en las bases de datos utilizadas, que es UniProt. Y esto puede deberse a que más bien esto nos puede dar la razón de que no haya alineado con un organismo venenoso marino, pero sí con los terrestres. Recordemos que la mayor cantidad de proteasas que se han encontrado provienen de organismos terrestres, y esto se debe a la facilidad de poder obtener las muestras. No es necesario ocupar equipos para bucear o equipos solamente para entrar al mar, o barcos o lanchas. Es más sencillo obtener muestras como de serpientes o sabiendo manipularlas claramente para poder extraer el veneno. Entonces, si hay más registros de este tipo de enzimas en organismos terrestres y muy pocos para organismos marinos, es más fácil que se asocien o que alineen para enzimas del tipo terrestre. Además, en las listas registradas para este tipo de enzimas en organismos marinos, solamente se encontraron, incluso para nidarios, que es lo que nosotros trabajamos, solo había 6 registros. Entonces, si nosotros tenemos estos péptidos, va a ser muy difícil que se alineen con estos solo 6 registros que se encuentran en la base de datos de UniProt. Además, la segunda razón por la que nosotros intuimos que hay una baja cobertura es que las proteasas presentes en la fracción y en general las enzimas de organismos marinos poseen mayor resistencia
de enlaces covalentes como lo son los puentes disulfuro, lo que las hace resistentes, muy resistentes al protocolo estándar de reducción o de alquilación utilizado, y esto dificultaría poder identificar los péptidos y proteínas presentes en las muestras. Y lo comprobamos otra vez con el porcentaje que tenemos del 4% y del 1%, en el cual de 478 aminoácidos que conforman la metaloproteasa del tipo 2, solamente 17 aminoácidos fueron alineados, como lo observamos aquí. E igual, de esta misma fracción se identifica una metaloproteasa dependiente de zinc del tipo desintegrina, que igual, de 476 aminoácidos, solamente 17 fueron alineados. Y esta fue identificada para Crotalus horridus, que es una serpiente, y esta para Gloidius brevicaudus, que también es una serpiente. En este caso del segundo péptido obtenido por intercambio catiónico, solo 8 aminoácidos fueron alineados con respecto a 608 aminoácidos que corresponden a la metaloproteasa del tipo 3 de una serpiente que es Ipsiglena especie. Mientras que el último péptido que nosotros identificamos, de 605 aminoácidos presentes para una metaloproteasa, sin identificar como tal la clase a la que pertenece, solamente 9 aminoácidos alinearon. Y bueno, nosotros ya que identificamos este tipo de, más bien, ya que confirmamos la presencia de metaloproteasas, podemos asociarlos a las funciones, aunque para poder lograr eso, nos hizo falta la parte de la secuenciación para identificar por completo qué tipo de proteína nosotros habíamos encontrado en el veneno. Sin embargo, aunque hasta este punto llegó el proyecto, estos resultados abren la puerta para que otras personas puedan seguir trabajando con el veneno de su especie y logren más descubrimientos para relacionarlos tal vez con la fisiología o ecología de los organismos. Otro aspecto importante para poder trabajar con estas enzimas o incluso con el veneno de los nidarios es que, hablando como bióloga, pues estos organismos son uno de los grupos más antiguos que existen, junto con las esponjas. Entonces, el poder identificar este tipo de enzimas y poder tal vez evaluar con mayores análisis la evolución que han tenido dentro del veneno y cuáles son las facilidades que le da para poder ejercer al organismo una mayor ventaja en el ambiente como competencia o depredación, pues es un aspecto importante. Sin embargo, no estoy diciendo que las metaloproteasas o las serinproteasas sean las únicas que le dan una función al veneno, ya que también se pueden encontrar otro tipo de enzimas como las fosfolipasas que ayudan en conjunto a degradar los tejidos y que es un aspecto importante porque con estas enzimas el veneno logra hacer su función, es decir, poder entrar a la presa o a la competencia y crear efectos tan nocivos que no solamente pueden aturdir al organismo, sino que también pueden matarlos y con eso ser el alimento de los nidarios. Otra cosa que nosotros podemos mencionar de este trabajo es que en el laboratorio donde yo realicé la maestría, que es en el Instituto de Química, casi todos los proyectos están relacionados con el trabajo del veneno de nidarios, no solamente de Phyllitoa caribeorum, que es con la que yo trabajé, sino como de anémonas, que es el nombre de Condylactis gigante, que se encuentra en el Caribe mexicano, o incluso se han encontrado enzimas del tipo proteasa en pepinos de mar. Entonces, con eso nosotros confirmamos lo que dije anteriormente, en el que todos los organismos presentan proteasas, ya sea metaloproteasas, serinproteasas, y en el caso de nosotros los humanos, pues del tipo cisteín o serinproteasas. Aunque yo ya había terminado aquí la presentación, guardé dos datos importantes que no había mencionado porque para mí tenía más relevancia explicarles un poco de las metaloproteasas y las serinproteasas. Sin embargo, de las otras dos clases que se encuentran presentes en este tipo de enzimas están las cisteinproteasas.
Estas van a formar una diada catalítica, que es el mecanismo para poder romper los enlaces peptídicos mediante las cisteinproteasas, el residuo de cisteína y de histidina. En este caso, el nombre de cisteinproteasas se da por la cisteína, que es la que va a realizar el ataque nucleofílico al carbonil que forma parte de la proteína para poder romper el enlace peptídico y degradarla. Como mencioné anteriormente, este tipo de enzimas, aunque están en muchos o todos los organismos, en humanos es donde más se ha estudiado, al igual que la de las aspartilproteasas. En este caso, tienen diferentes funciones y muchas funciones, en las cuales tienen preferencia por escindir o romper el carbonilo terminal de ciertos residuos de aminoácidos, en el que aquí les menciono una de las más reconocidas por este tipo de enzimas, que son las caspasas, las cuales son mediadores de la apoptosis, las legumainas, que son peptidasas lisosómicas, las separasas, que son responsables de la separación de las cromátidas hermanas durante la simbiosis, y las más importantes y las que más se ocupan van a ser la papaína y las catepsinas del tipo B, L, S y K, que estas van a estar encontradas en los lisosomas u otros compartimientos cercanos a la membrana, las cuales van a mediar el procesamiento de antígeno o son secretadas por la propia célula. Y otra que tal vez no es tan utilizada como la papaína o la catepsina es la calpaína. Estas van a ser similares a la papaína, pero van a ser dependientes de calcio, al igual que van a mediar procesos intracelulares. Y otra característica importante de este tipo de enzimas es que estas trabajan mejor a un pH neutro, aunque también hay registros de que algunas de ellas son más activas a un pH ácido. Y por último, las aspartilproteasas han sido, como lo mencioné, mayormente estudiadas en los humanos. Esto se debe a que desempeñan funciones, ya que desempeñan funciones fisiológicas tan variadas como lo son la digestión de proteínas en el estómago, la licuefacción del semen en la vagina, la remodelación tisular, enfermedades del tejido conectivo, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central y enfermedades como lo son el cáncer. En este caso, las aspartilproteasas llevan su nombre porque solo utilizan dos residuos de aspartato, lo cual hace su diada catalítica por el mismo tipo de aminoácidos, y además van a trabajar el pH ácido. Como sabemos que los aspartatos van a estar dentro de este tipo de enzimas, cualquiera de estos dos puede ser capaz de hacer el ataque nucleofílico para poder romper el enlace peptídico de las proteínas a las que se adhiere. Asimismo, como brevemente les menciono las proteasas que son más identificadas para este tipo, que son las aspartil, lo cual es la catepsina D, que esta participa de manera activa en procesos de eliminación del tejido por medio de apoptosis para llevar a cabo la metamorfosis en insectos, y esto se ha registrado como una de las proteínas más importantes para poder realizar la metamorfosis. Cuando esta catepsina D es inhibida, puede haber riesgos en los insectos de que no puedan realizar la metamorfosis o que tarden más en poder realizarla porque tienen que buscar, aunque no lo decidan, otras estrategias para poder llegar a ese paso. Otro tipo son las betas secretadas, que tienen un papel importante en el crecimiento de células asociadas al sistema nervioso. Y no solo de humanos, también se ha encontrado su actividad en algunos organismos como lo son ratas. Y la PEP-C, que es involucrada en la digestión de proteínas en el estómago y con una expresión muy restringida en el organismo humano. Sin embargo, se ha demostrado que las células epiteliales de los quistes macroscópicos de mama tienen un porcentaje significativo de este tipo de enzimas, lo que puede generar un desarrollo mayor en carcinomas de mama. Y por último,
la proteína del VIH. La había mencionado anteriormente, pero aquí la puedo explicar un poquito mejor. Se le llama así porque es una proteasa que ayuda a madurar al virus del VIH en el humano. Lo que hacen ahorita los investigadores, sobre todo de Brasil, es no encontrar o purificar este tipo de enzimas, sino poder encontrar algún inhibidor que, como su nombre lo dice, bloquee la actividad de la proteasa del VIH y con esto evitar que el VIH se siga reproduciendo y desarrollándose más en el humano. Entonces, a pesar de que las otras dos enzimas que yo les mencioné forman parte importante en la actividad de los venenos de organismos, estas dos últimas proteasas tienen mayor relevancia en el humano y es donde más han sido estudiados y por lo cual abre más puertas para que la gente se interese en estudiar no solamente las metaloproteasas y serinproteasas, sino también este tipo de enzimas que son muy poco estudiadas, pero que tienen gran relevancia y que podrían ayudar al desarrollo humano y a evitar más infecciones, enfermedades que pues como tal afectan a las personas. Y pues con esto termino todo. Espero haya sido clara y sobre todo de su interés. Y si tienen alguna duda, pues estoy para contestar sus preguntas. Muchísimas gracias, Mayela. Vamos a un breve video y regresamos con las preguntas. Pues estamos aquí con Mayela, quien nos acaba de hablar de las proteínas que degradan proteínas. Espero que les haya gustado. Por favor, dejen sus comentarios en el chat. Estamos por Ciencias TV, por la MAT Comunicación, y también estamos, por supuesto, por ¿A Poco No? Nos mandan muchos saludos y nos dicen desde dónde andan. Fred, Wilson, Ricardo, buenas noches a todos. Ángel Morales Palacios, Wilson nos manda saludos desde Colombia y también nos manda saludos Selene desde Chile y Magda desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias a todos y ahora sí vamos con las preguntas. Entonces, nos están preguntando, nos están preguntando que si cuando nos estabas hablando sobre esta base de datos, ¿no? En donde tienen toda la información. Entonces, pregunta Mar que si los investigadores están obligados a subir sus resultados a esa base de datos que mencionaste, y es decir, que si todo lo que está publicado ya se puede encontrar ahí. Pues obligados como tal, que haya algo en el que tengan que hacerlo, no. Pero creo que para aumentar el conocimiento de este tipo de enzimas, todos los que llegamos a encontrar deberíamos subirlo. Sin embargo, para poder subirlo a una base de datos como Brenda o Uniprot, pues es necesario tener la identificación completa. Por ejemplo, yo solamente tengo un péptido con un porcentaje del 4 o del 1%. Eso no es mucho para aquellos que quieran encontrar una proteína que se parezca. Necesitamos una secuencia completa y para tanto yo propondría más una secuenciación, que eso ya es factible para poder subirlo a la base de datos y que otra persona que trabaje con proteasas pueda encontrar estos registros y que posiblemente se alineen con las que ella está trabajando, ella o ellos están trabajando. Entonces, aunque solo tengan un fragmento, sí vale la pena subir subirla a la base de datos, aunque no les sirva a todos. No, lo que quiero decir es que para poder subirla a la base de datos es bueno que subas una secuencia completa, no un fragmento como yo de un 1% o 4%, para poder confirmar como tal que es una proteasa. Es el siguiente paso que me faltó, que es la secuenciación, para poder confirmar que sí, ese péptido está, pero tal vez hay otros más que yo no pude identificar mediante masas.
Ah, está perfecto. Entonces nada más esperaríamos a que siga con el siguiente paso, ¿no? Gracias. Nos pregunta Alan que si las metaloproteasas, bueno, que las metaloproteasas, ¿para qué sirven en los venenos? O sea, ¿qué función desempeñan ahí? Si nos puedes contar un poquito más. Sí, con ayuda de otras enzimas como las fosfolipasas, las metaloproteasas son las más predominantes en los venenos y no solamente terrestres, sino también de los marinos como los nidarios. Y estas se encargan de desintegrar el tejido de sus presas, así como una vez que entran en contacto con los tejidos, pues pueden generar lo que había mencionado de mionecrosis o dermonecrosis, o otros daños que puedan afectar el movimiento de este tipo, estos organismos y por ende pues ser alimento o que se mueran de plano. Es uno de los efectos. Ah, y además algo importante es que si son del tipo de desintegrina, las metaloproteasas al entrar en contacto con los tejidos afectan lo que son las cascadas de coagulación, lo que pueden generar hemorragias de estos organismos y por ende morir. Eso es bastante interesante justo porque luego nos dicen, bueno, ¿y esto para qué nos sirve, no? Entonces, pues sí es muy importante porque es la base para muchas investigaciones más, ¿no? Tenemos otra pregunta de sí, nos dice que si un veneno y una toxina son lo mismo. No, el veneno es el conjunto de diferentes compuestos como toxinas que pueden afectar el sistema nervioso o enzimas como las proteasas o las fosfolipasas u otro tipo de enzimas o proteínas que al final tienen una acción dentro del veneno. Pero una toxina pues va a estar dentro del veneno y no va a ser lo mismo que el veneno. Perfecto, muchísimas gracias, ¿no? Es como, no todas las de estos son aquello. Oye, ¿qué más, qué más? Mar nos pregunta, bueno, te pregunta a ti, que no le queda clara la desventaja de comparar con animales terrestres. Nos decías que es más bien una deficiencia de la base de datos porque hay un montón de gente que está trabajando con animales terrestres porque aunque sea complicado y necesites adiestramiento para trabajar como por ejemplo con serpientes, bueno, pues al final vas literal al monte y las puedes encontrar, ¿no? Pero pregunta que si a pesar de que de esa explicación que tú nos contaste cuando hablaste de ese tema, si puede existir una respuesta biológica o simplemente es porque faltan datos y entonces cuando tengamos datos de animales marinos, bueno, pues ya la historia va a ser diferente. Si nos puedes hablar un poco más al respecto. Sí, cuando yo mandé a identificar mis péptidos, yo bajé una base de datos en la cual incluían registros de proteasas tanto en venenos de organismos terrestres como de organismos marinos. Pero como le había dicho, hay muy pocos registros en organismos marinos, por lo que al momento de meter los péptidos y alinearlos con los diferentes registros que tuvimos, había una mayor identidad, un porcentaje de identidad en metaloproteasas de organismos terrestres, que es donde había mucho mayor cantidad de registros. Creo que de ahí encontré casi como 1000 y cacho, más de 1000, porque mi base de datos era como de 3000 y cacho datos, entonces, y casi todas eran de organismos terrestres. Y si bien nosotros metimos de organismos marinos, pues la cantidad era menor. Entonces, sabemos que la estructura de las proteasas y del tipo de metaloproteasas van a ser, si no idénticas, muy parecidas. Por lo que esto nos puede ayudar a decir como de, mira, se alineó con esta metaloproteasa de organismos terrestres. Sin embargo, pudiera ser que la capacidad de resistir los rompimientos de los enlaces disulfuro en las proteínas de organismos marinos pudiera impedirnos que nosotros identificáramos más proteasas. Pudiera ser que en mi veneno hubiera más proteasas, pero no las puede identificar por eso. Entonces, mientras no se tenga una secuenciación, lo más factible es agarrar una base de datos confiable, como lo hice con organismos marinos y organismos terrestres, y así abrir el campo, o más bien la posibilidad de que mi proteasa o mi péptido se alinee con otras proteínas que son de la misma clase.
Ay, muchísimas gracias. La verdad es que fue una explicación bastante completa en donde pues uno hace lo que puede con lo que tiene y al final pues nos estás dando la potencial solución a esta falta de datos. Ujú. Muy al inicio de tu presentación nos hicieron esta pregunta y bueno, más bien he ido diciendo las preguntas de las más recientes hacia las primeras. Y la primera pregunta que nos hizo Sisi es, ¿qué es un cofactor? Entonces, si nos puedes contar un poco, y yo agregaría de por qué es tan importante el calcio, porque hiciste mucho énfasis en él a través de tu presentación. Gracias. Ok, los cofactores son iones que incentivan, por así decirlo, la actividad proteolítica. Entonces, para que nosotros veamos como un mejor resultado, utilizamos cofactores que son específicos. Por ejemplo, en el caso de las serinproteasas, que mencioné lo de que su cofactor es el calcio, es porque si yo pongo, por ejemplo, el zinc, podría ser que en vez de ver actividad, esta le inhiba. Y de hecho sí vi en mis resultados, nada más que eso no lo puse, que algunos guiones, en vez de promover la actividad de estas fracciones, la redujo. Entonces necesitamos tener, con base en los registros que ya se han hecho o pruebas que ya se han hecho, identificar los cofactores específicos de cada una de las proteasas para mejorar la actividad proteolítica de las fracciones, o más bien de las enzimas. Entonces, un cofactor siempre es utilizado para promover la actividad. Es el que nos dice, ándale, ándale. Oye, ya la última pregunta que tenemos, les recordamos que nos quedan unos minutitos, entonces si tienen más preguntas para Mayela, quien nos habló de proteínas que degradan proteínas, porfa, pónganlas en el chat. Y nos pregunta Mar que si tu doctorado es la continuación de tu maestría o qué parte estás realizando ahora, si nos puedes hablar un poquito más al respecto. Y si la respuesta es no, pues cuéntanos qué haces ahora. Ok, en el caso de la maestría, pues como ya lo vieron, trabajé con proteómica, pero yo estoy interesada en aprender nuevas ciencias sómicas y en el caso del doctorado, pues dejé de lado este proyecto que sí me interesa y hubiera querido continuarlo, pero estoy ahora por trabajar con transcriptómica y metabolómica, pero enfocada en acuicultura, con abulones que son producidos y que son importantes en Baja California. Muchísimas gracias. Me gustaría que nos explicaras un poquito, ahora que me acuerdo de, al principio cuando estaba leyendo tu reseña, habíamos hablado de un congreso al que asististe en Europa, que era de Benómica, ¿no? Entonces, si nos puedes decir un poquito al respecto. Sí. Este fue ¿cómo se llama? El primer congreso en Europa de Benómica, en el cual todos los integrantes, o más bien todas las personas que participaron en este evento, todas las personas que trabajaron en este evento, ¿cómo se llama? Mostraron sus trabajos, pero que fueron utilizando el veneno de muchos organismos, no solamente de nidarios, sino también de serpientes. Por ejemplo, un ex compañero mío de laboratorio presentó un proyecto en el que trabajó serpientes endémicas de Colombia, pero en el cual, con ayuda del veneno, pues identificó fosfolipasas. Y en mi caso, pues el veneno que ocupé con nidarios o con palitoa, pues para identificar proteasas. Entonces, todos los proyectos que se presentaron ahí fueron acerca del veneno de muchos organismos. Y lo que es importante porque una fue el primer congreso en el que se enfocaba solamente a venómica y además pues, fue internacional para poder mostrar no solo lo que se hace en México, sino en otros países del mundo. Está súper bien. Muchísimas gracias por la explicación y qué bueno que haya estos nuevos foros en donde pues nos estamos especializando cada vez más y la ventaja es que permite compartir experiencias, ¿no? Tanto buenas como malas, siempre pues al final nos va a ayudar a todos en la investigación.
Estamos llegando al final de este miércoles de Chicharrón. Me gustaría agradecer mucho la presencia de Mayela el día de hoy, que nos habló de proteínas que degradan proteínas. Mayela, muchísimas gracias. No, gracias a ti por la oportunidad. A ti por estar aquí. Y bueno, muchas gracias a Mario, que estuvo aquí apoyándonos como siempre en los miércoles de Chicharrón. Nos vemos la siguiente semana en otro miércoles de Chicharrón. Si quieren oír de algún tema en particular, pónganlo en nuestras redes sociales y siempre hay un investigador joven mexicano que puede participar aquí con nosotros en el miércoles de Chicharrón. Hasta la próxima y que estén muy bien. Nos vemos en la vendimia los que estén en la Ciudad de México a partir del lunes. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos. Hola, mi nombre es Jasmine Denier. Soy bióloga, estudié en la Facultad de Ciencias de la UNAM y actualmente me dedico a estudiar moluscos. O dicho de otra forma, soy malacóloga y conquilióloga. Hola, mi nombre es Mario Alberto. Soy físico por parte de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y pues estamos aquí haciendo una empresita que llamamos ¿A poco no? También estaremos en algo de radio o haciendo algo de radio. Espero sea de su agrado. Será totalmente en vivo. Gracias. ¿A poco no radio? Otra forma de oír ciencia.